Génesis capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Todos han encontrado? Génesis capítulo 2, del versículo 1 leo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Hasta el versículo 9 hemos leído, ¿no? ¿Cómo están ustedes, estimados hermanos? Hoy muchas personas están ingresando en esta noche. Normalmente cuando transmito en mi cuenta, con la cuenta del nombre A Su Imagen y Semejanza, a veces llegan 15 personas, 20 personas, pero entrando en este lugar, ahora hay 60 personas, ¿no? Estoy nervioso. Normalmente no comparto delante de muchas personas, por eso ya me pongo tenso, ¿no? Cuando hay gente, cuando hay muchas personas, ¿no? No sé ustedes cómo se sienten cuando hablan delante de mucha gente, aunque no puedo ver sus rostros, pero puedo ver el número arriba. 64 personas. Es bastante gente, ¿no? Por la gracia de Dios estamos una vez más compartiendo la enseñanza bíblica. A mí me gusta hablar de la Biblia. Cuando empiezo a hablar ya me gusta mucho expresar y explicar, ¿no? Hoy especialmente he tenido, ¿no?, una jornada de estudio muy particular. O sea, en la mañana tuvimos la reunión también, ¿no? Los que participaron de la cuenta de A Su Imagen y Semejanza a las 9:50. Luego tenía el estudio bíblico a las 6 de la tarde, ¿no? Pero se atrasó, y luego compartí finalmente a las 8:30, ¿no? Entonces a las 8:30 compartí la palabra hasta las 9:17. ¿No es así? ¿Hasta qué hora? Hasta 9:17. Y luego a las 9:20 compartí la palabra hasta las 9:54. Y ahora son las 10:05. Otra vez, ¿no? Entonces, digamos que aunque me toca hablar varias veces la Biblia, pero a medida que voy conversando con ustedes, a medida que voy planteando los versículos bíblicos, dentro de mi mente y mi corazón empieza a emanar, o sea, ¿qué palabra yo tengo que compartir con los hermanos, ¿no? Precisamente este capítulo 2, escuché hace unos días, escuché la enseñanza, y en realidad para mí fue de gran bendición. Por esa razón yo quiero hoy compartir con ustedes, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya ha escuchado esta palabra, pero hoy con la explicación, como lo que aprendí, también quiero compartir con ustedes. Primero, todos saben
¿En cuántos días Dios creó este mundo? Según el relato bíblico, así, ¿no? ¿En cuántos días Dios creó este mundo? Ya uno dice en 5, otros 6. O sea, ¿quién da más? En 6, ¿no? Ya la Biblia dice que fue en 6 días y luego dice que el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, ¿no? De toda la obra que había hecho. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que la Biblia nos llama como el primer día, segundo día, tercer día, no podemos igualarlo a nuestros tiempos. Lo primero que debemos entender es que para que se cumpla la función del tiempo se necesita de las lumbreras, ¿no? En este caso el sol y la luna. Porque conforme a eso uno determina, ¿no? El día, ¿no? Cuando el sol, digamos, sale, o sea, se habla así, ¿no? Sale por medio de la montaña y luego dice que se mete en el mar. Así nosotros tenemos esa idea, ¿no? Ese concepto. Entonces, si el sol, o sea, en realidad la tierra está girando, ¿no? Pero el sol está yendo y luego cae en el mar. Así se siente, ¿no? Entonces podemos decir que pasa un día, ¿no? Cuando el sol ya recorrió todo el cielo que nosotros podemos ver, ya recorrió un día. Entonces, si no están presentes ni el sol ni la luna, ¿cómo podemos medir los días? Pues según la escritura, ¿en qué día fue creado el sol y la luna? En el día cuarto, dice. ¿No es así? El día cuarto fue creado. Y luego el día quinto dice que fue creado las aves, los peces. Y luego en el día sexto fueron creados los... ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron creados el día sexto? Según la enseñanza bíblica, ¿no? Está hablando los animales y también el hombre. El día sexto, ¿no? Así está escrito, ¿no? En el versículo 25 del capítulo 1. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿con qué nos encontramos? Con que todo fue creado antes de que fuese creado el hombre. ¿Están de acuerdo ustedes también? Incluye también las plantas, incluye también los árboles con su fruto, ¿no? ¿No es así? El relato bíblico así nos detalla que había sido todo creado y luego Dios en el último día, en el día sexto, crea al hombre. ¿No es así? Hasta ahí todos estamos claritos, ¿no? Exactamente. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 2, de repente, como si fuera que en su computadora, ¿no? Hermanos, todos ustedes saben usar la computadora, ¿no? Usted cuando ocupa este control, ¿no? Control Z. ¿Qué pasa? ¿No? Por lo menos en lo que respecta al sistema operativo de Windows, ¿no? Control Z, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ya digamos que vuelve atrás, ¿no? O sea, como que se vuelve atrás lo que había hecho. O sea, digamos que alguien borró algo sin querer, entonces pone control Z y va hacia atrás, ¿no? O sea, vuelve a lo que había hecho un instante antes. ¿No es así? Deshacer, ¿no? Lo que había hecho, o sea, lo vuelve hacia atrás. Entonces, pareciera que en el capítulo 2 del libro de Génesis ocurriese algo parecido. Porque después de que todo estaba creado en el capítulo 1, de repente en el capítulo 2, ¿qué dice? Ya veamos acá el versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, dice. ¿Cuándo fueron creados? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, dice. Y toda hierba del campo antes que naciese. O sea, como si fuera que todavía no ha sido creado absolutamente nada. ¿No? Un momento, voy a silenciar a una persona. Guyo Noki, ¿no? Cada vez que él ingrese, por favor, los que son administradores, siléncienlo, ¿no? Porque solamente él molesta a la transmisión. No sé si ustedes lo conocen, ¿no? Pero siempre está molestando.
Acá el versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, dice, y toda hierba del campo antes que naciese. O sea, no había surgido ninguna planta. Es decir que no había surgido nada de la tierra. Dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ya en el capítulo 1 pareciera que todo estaba preparado y luego llega el hombre con todo ya listo, ¿no? Con todo el panorama ya hecho. Pero según el versículo 5 del capítulo 2, no es así, sino que es un terreno, o sea, ¿cómo decirlo? Baldío, es un terreno que está, o sea, no hay nada. Y luego dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, por causa de la lluvia, cuando cae, esa agua finalmente es la que hace crecer las plantas y luego da los frutos, los árboles, en fin. Pero dice que todavía no había sido creado esto y que tampoco había hombre para que lo labrase. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, el vapor que surgía desde la tierra no podía hacer germinar, no podía hacer crecer las plantas, ni tampoco dar los frutos. ¿Es así? No podía producir nada. Entonces, nos queda una cosa, ¿no?, en nuestra mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente parecía que todo estaba listo, pero ahora no hay nada? Escuchando esta enseñanza, yo también pensaba, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Por qué Dios al principio ya todo está listo, pero luego no hay nada? Tiene que esperar que ponga al hombre en ese lugar, luego que llueva sobre la faz de la tierra. Y ahí recién empezarán a surgir las plantas, ¿no?, los frutos. Entonces podemos ver con claridad. El capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis nos muestran una forma en la que Dios trabaja también en nuestra vida. Entonces, si tuviéramos que pensar detenidamente, el capítulo 1 es una previsualización de Dios acerca de lo que va a hacer, acerca de lo que tiene ya planeado hacer. Pero el capítulo 2 nos muestra la realidad actual, la situación actual. ¿Dónde qué es lo que hay? No hay nada. Pero el capítulo 1 viene a ser la previsualización de Dios. Dios está mirando hacia adelante. Ya esto fue creado, esto fue creado, esto fue... Pero en la práctica, ¿no?, o sea, en la condición actual, temporal del hombre, no hay nada todavía, ¿no? Dice que estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra, dice. En el capítulo 1 todo está hecho, pero en el capítulo 2, ¿qué es lo que hay? No hay nada. Entonces, estimados hermanos, esto es una regla perfecta de Dios, ¿sí? Es una regla que Dios tiene en sí mismo, porque Dios realmente quiere trabajar de la misma manera en nuestra vida. Primero, la salvación, o sea, el concepto de salvación, es algo que nosotros concebimos en el momento en el que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, ¿no es así? Pero ya en el corazón de Dios, ya esto estuvo establecido desde el principio. Ya en el corazón de Dios ya había planeado cómo iba a salvar a toda la humanidad. Por eso en la Biblia dice una parte que antes de la fundación del mundo, dice, ya Dios había planeado todas las cosas. Entonces podemos ver que Dios tiene la capacidad de previsualizar todos los acontecimientos que van a ocurrir en la vida de los hombres, ¿no? Entonces, ahora el hombre para poder experimentar esta obra de Dios, finalmente llega a ser por medio de la fe, ¿no? Es decir, que creerlo entonces viene a
producir en el corazón de las personas esto como una realidad. Es decir, que ya Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón del pecado, pero cuando la persona llega a creerlo en su corazón, en ese momento es que se establece para sí mismo, para su vida, ¿no? Para la persona llega a ser una verdad. Entonces, escuchando la enseñanza que el pastor estaba dando respecto a este tema, él también decía que la vida espiritual también tiene esta misma regla. ¿Cuál es la regla de la vida espiritual? La regla de la vida espiritual es que, hermanos, nosotros a veces estamos en una situación como el capítulo 2, ¿no? Parece que no hay nada, ¿no? No hay nada que nosotros podemos resolver, no hay nada que nosotros podemos solucionar, no hay nada que nosotros tengamos. Pero qué interesante, ¿no? En el corazón de Dios ya está preparado, está listo. ¿Qué cosa? Está listo realmente todas las cosas. Ya Dios había ya previsualizado, ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál viene a ser nuestra parte? Es poder descubrir lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida, lo que ya ha preparado. En el caso de la salvación, es algo que Dios preparó de antemano, dice. Dios ha preparado de antemano la salvación para toda la humanidad. Solamente nosotros un día nos encontramos con esta realidad. Nos topamos de frente, ¿no? De frente con esta salvación. Directamente hemos visto, hemos escuchado, hemos entendido y luego hemos llegado a creer. Pero no es algo que se inventó cuando nosotros nacimos, sino que esto ya de antemano ya estuvo establecido por Dios. Solamente llegó el tiempo en el que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, llegó a creer en este evangelio. Llegó a creer en la palabra de Dios. ¿No es así? O sea, la salvación no empieza ni termina con nosotros, ¿no? Sino que antes de que nosotros naciésemos, ya Dios en su corazón había establecido esta salvación. ¿No es así? Entonces la Biblia nos presenta muchas veces este tipo de características. Por ejemplo, yo siempre menciono el libro de Isaías capítulo 53, donde efectivamente se relata acerca de la muerte de Jesús, la manera en la que él iba a morir, cómo iba a cargar nuestros pecados. Pero el autor del libro de Isaías, como si fuera que viajó en el tiempo, ¿no? Viajó 700 años en el tiempo y lo describió como un acontecimiento que ya había ocurrido. Él dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Es correcto, ¿no? En el libro de Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está escrito así, ¿no? Isaías capítulo 53, versículo 6. Entonces, ya Dios es quien puede ver las cosas que van a acontecer en el futuro, ¿no? Las cosas que van a pasar en el futuro. Es un futuro próximo, ¿no? Pero que ante nuestra vista están ocultos, ¿no? Nosotros no podemos ver lo que va a acontecer hacia el futuro. Pero hay una cosa que nosotros sí podemos recibir, hermanos. Es la promesa de lo que Dios va a hacer. Es la promesa de lo que Dios va a preparar. Entonces, si una persona cree en Dios, siendo un hermano salvo, una persona que ha recibido la salvación, debe aprender a obtener la previsualización que Dios tiene acerca de algún asunto de nuestra vida. Porque Dios nos da la promesa en nuestro corazón respecto a diferentes temas y asuntos. Si es la voluntad de Dios hacerlo, Dios nos da la promesa y conforme a la promesa Él cumplirá. O sea, por ejemplo, en mi vida han ocurrido algunos asuntos. Por ejemplo, yo me he sanado de una enfermedad de tipo neurológica en el año 2019, pero en el año 2014 Dios me había permitido leer el libro de Oseas. Vamos a buscar un momento.
Oseas capítulo 6, el versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, dice. Es un versículo que para mí ha sido de gran bendición, porque en el año 2014, después de estar realizando la promoción de una actividad, no recuerdo exactamente la actividad, pero estuvimos en una zona, ¿no? Es una plaza central que está cerca de la iglesia, como a 5 o 7 minutos caminando está. Estábamos repartiendo volantes, pero de repente yo tuve una crisis epiléptica, ¿no? Porque yo desde el año 2006 más o menos padecía de crisis epilépticas, ¿no? Que es una enfermedad neurológica. Entonces yo de repente, por la situación que estaba, me senté en un lugar como una especie de banca de cemento. En ese lugar, como yo siempre estaba llevando mi Biblia, empecé a leer la Biblia y precisamente me topé con el libro de Oseas, ¿no? Estaba leyendo y luego en el capítulo 6 me encontré con este versículo tan maravilloso. Venid, dice, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios me dio la promesa acerca de mi salud, de mi enfermedad. O sea, Dios me dijo de manera clara: ¿quién te ha dado la enfermedad? Yo te di, yo te permití, pero ahora yo mismo me hago cargo. Yo también te curo, yo también te sano. Amén, así yo dije, ¿no? Y luego, dejando pasar 1 año, 2 años, seguía teniendo crisis. Al tercer año seguía teniendo crisis. Y luego en el año 2018 me casé. Pero ¿saben qué? Cuando yo me casé con mi esposa, yo no le conté sobre esto, ¿no? Pero no fue por querer ocultar, sino porque yo pensé que ella ya lo sabía. O sea, con la que iba a ser mi esposa, la que es mi esposa actualmente, ¿no? ¿Por qué razón, hermanos? Nosotros, o sea, en ese tiempo, no sé bien ahora cómo se hace, pero llenábamos una especie de papel de antecedentes, donde mostrábamos, o sea, donde se escribía todos nuestros antecedentes, ¿no? Nuestra edad, cuánto medíamos, nuestro peso, y luego también algún testimonio de la vida. Entonces, precisamente yo tenía este testimonio acerca de la sanidad de la enfermedad. Entonces yo pensé que en ese tiempo mi esposa, quien es ahora Paola, la pastora Paola, ella ya sabía esta situación. Entonces yo no le conté cuando tuvimos la cita para casarnos. Pero luego un día la pastora, ¿no?, me preguntó: ¿usted ya le contó a su esposa que usted tiene la enfermedad y que usted ya había tenido la fe en el libro de Oseas capítulo 6? No, debe contarle entonces. Porque yo en ese año todavía tenía la enfermedad, todavía padecía crisis. Entonces yo le conté a mi esposa, pero yo le dije que yo creo en esta palabra, ¿no? En el libro de Oseas capítulo 6, versículo 1. En ese momento mi esposa, escuchando mi testimonio, ella dijo: bueno, entonces vamos a creer en Oseas capítulo 6, versículo 1. Dios te curará. Entonces yo me casé en el año 2018, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo mi anillo, ¿no? Este es mi anillo de boda. Y en la parte de adentro, acá en esta parte de acá, sale la fecha del matrimonio. Entonces cada vez que me olvido el año, ¿cuándo era? 2018, ¿no? 2018 me casé con mi esposa en la ciudad de San José de Costa Rica. Entonces, el año 2018 nos casamos, en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre del siguiente año, del año 2019, nació mi primer hijo, que se llama Enoch. Entonces, algo muy interesante, que justamente con ese año que nace mi hijo Enoch, el mayor, yo me curé de la enfermedad. Es decir, que ya no tuve más crisis de epilepsia. Entonces, desde el año 2006 que padecí la enfermedad hasta el año 2004 a 2014 que recibí esta promesa de Dios. Y luego el año 2019 Dios me curó. Dios sanó mi enfermedad. Pero una cosa que me sorprende en gran manera, acá dice: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ya no aparece el periodo exacto de la fecha, cuándo será. Pero en mi corazón tardó 4 años, casi 5 años, en llegar a
establecerse esto, ¿no? Así yo puedo pensar ahora. No sé muy bien si yo hubiese tenido la fe antes acerca de esta palabra, con certeza, no sé muy bien Dios me iba a curar antes. Esto no puedo decir así, pero para mí fueron 4 años, ¿no? 5 años en los que Dios finalmente me ha dado la sanidad de la enfermedad. Hoy en día no tengo crisis, ¿no? Pero puedo pensar exactamente, Dios es quien puede ver el futuro, ¿no? Dios es quien puede ver las cosas que van a acontecer en el futuro. Por lo tanto, cuando Dios tiene la decisión de hacer algo, realmente Dios quiere que nosotros primero tengamos esta fe. O sea, nos da la promesa. Porque para Dios ya está listo, ¿no? Solamente que en el tiempo nuestro, en un mundo temporal en el que nosotros vivimos, todavía no se ha efectuado. Entonces nosotros estamos acostumbrados a lo que es la temporalidad. Pero Dios, que es un Dios que no vive en el mundo temporal, sino que es un Dios que pertenece al mundo eterno, para Dios dice que un día que ha pasado para Él equivale a 1000 años del ser humano. Eso dice en el libro de Pedro, ¿no? Creo que segunda de Pedro dice eso. Entonces, imagínense, 4 años, 5 años para Dios realmente no es nada de tiempo. Es una milésima de segundo, ¿cómo decirlo, no? Es un tiempo menospreciable para Dios. Pero para nosotros 1 año, 2 años parece como una eternidad. Ojalá Dios en este momento resuelva toda mi situación, mi problema. Entonces a veces queremos confiar en Dios, queremos confiar en el Señor que nos ayudará. Pero mirando la situación pensamos, creo que Dios no me ayuda, ¿no? Porque por más que veo la situación mía no cambia. Todos dicen que tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer en Dios. Pero hermanos, en el corazón de nosotros se debe establecer la fe hacia la palabra de Dios. Dios, aunque nos da la promesa, pero Dios quiere que nosotros tengamos la fe hacia su promesa. Así como ustedes tuvieron la fe, o los que no han tenido la fe todavía, la fe de la palabra de la salvación. O sea, el hecho de que ustedes sean salvos no es por el mérito, sino es porque un día en sus corazones ha llegado la fe hacia la palabra de Dios, hacia la palabra escrita. Ahí es cuando ustedes se convierten en justos, en personas salvas. La vida de creencia también tiene la misma relación. Ustedes quieren experimentar la obra de Dios, pero ustedes no dedican tiempo para recibir una promesa del Señor. Ustedes tal vez no se han sentido angustiados tan gravemente sus corazones, que tal vez en ustedes el recibir una promesa de Dios nos llega a ser algo que buscan, ¿no? En mi caso, cuando yo me vi en esa situación de enfermedad, ahora que lo pienso, yo me veía hacia adelante siendo un pastor, ¿no? Porque yo en ese tiempo era seminarista. Entiéndase, seminaristas son los que entran al seminario para aprender la Biblia. Pero yo viéndome hacia el futuro como un pastor, si yo sufro de esta enfermedad, de estas crisis, cuando esté en el púlpito predicando, o por ejemplo estando ahora frente a ustedes, si yo estoy compartiendo y de repente me viene una crisis y todo el mundo me está mirando, entonces ¿qué ocurrirá? Se vería muy extraño, ¿no? ¿Por qué el pastor de repente su cara se forma rara? ¿Por qué de repente no habla bien? Porque me acuerdo muy bien que cuando me daban las crisis, yo hablo así, ¿no? Pero cuando quería hablar, entonces no podía modular. Así salía mi voz, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces esta parte de mi boca se iba hacia el lado, ¿no? Como de esta forma, así. Entonces, como si fuera que estuviera borracho, ¿no? Disculpe que hable así, ¿no? Pero pareciera que estaba con alcohol, ¿no? En el cuerpo. De repente si pasa esto delante de los hermanos, ¿qué hago, no? En ese tiempo no era común la transmisión, así como lo que hacemos ahora. Pero ahora imagínense, ¿no? Teniendo la transmisión y de repente el pastor, su rostro empieza a desfigurarse. ¿Ustedes se han conectado a la plataforma de Zoom alguna vez, hermanos? Cuando ustedes no tienen buena señal, cuando ustedes empiezan a perder o tienen una mala señal de la transmisión,
¿Qué es lo que ocurre con Zoom? Zoom empieza a sonar como... empieza a sonar de manera extraña, ¿no? La voz del que comparte. Y se empieza a pegar la imagen, ¿no? Como que se empieza a pegar la imagen y no se escucha claro. No sé si ustedes han experimentado eso, ¿no? Pero cuando no tiene una buena conexión de internet, a veces pasa eso. Y no pueden escuchar bien lo que está exponiendo el expositor. Entonces, recordando esto, creo que era similar a eso lo que me ocurría a mí, pero sin fallar el internet, sino que naturalmente era mi forma. Entonces me puse a pensar, el día que yo comparto en el futuro la palabra, ¿cómo podré ser pastor teniendo esta enfermedad? Y llegué a pensar profundamente, si Dios no me sana esta enfermedad, entonces no puedo continuar en este camino. Pude ver la respuesta de Dios, ¿no? Pude ver realmente la promesa de Dios en mi vida. Dios realmente tiene la voluntad de sanarme. Si en el caso que Dios me hubiese dicho, no te sanaré, entonces ya no tienes que seguir en este camino, ya no te dediques a ser un pastor, sino que vive tranquilamente, ¿no? Sin ser pastor. O sea, me refiero a que no te preocupes de tener que exponer cada momento delante de la gente, sino que vive nomás como un hermano normalmente, ¿no? No es necesario que siempre estés exponiendo la palabra, ¿no? Si en el caso que Dios me dice esto, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, pastor, la verdad es que yo recibí la promesa de Dios que me dice que ya Él no me va a sanar. Entonces, ¿qué hago? No puedo seguir en este camino, me retiro. Gracias por este tiempo que me permitió vivir en la iglesia. Y así tenía que despedirme, ¿no? Pero Dios me ha dado esta promesa. Venid, dice, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Entonces, esta promesa, hermanos, de estas palabras está lleno la Biblia. Está lleno, como dirían acá en Chile, repleto, ¿no? Está lleno de las palabras que nos dan esperanza. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ustedes en qué momento han sentido la necesidad de que Dios les hable a sus corazones? De que realmente les dé la promesa. Cuando uno siente realmente que no puede hacer más, fácilmente el corazón desea buscar una promesa de Dios. Una palabra que realmente le dé esperanza, ¿no? Y en ese momento para mí esta palabra me dio esperanza. Pasando 5 años, como dije antes, me he curado de la enfermedad. Me sané de la enfermedad. Entonces, yo puedo pensar así. Para Dios ya estaba listo, ya tenía la previsualización de este acontecimiento. Pero en mí todavía estaba la incredulidad. ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios me va a sanar? Pasando 5 años, finalmente, Dios me ha dado Dios ha cumplido su palabra. Dice, y nos curará. Hirió y nos vendará. Con una descripción muy precisa respecto al tiempo futuro, ¿no? Está hablando del tiempo futuro en este caso, para mi vida espiritual. Tiempo futuro, es decir, que ahora yo te digo que yo te permití la enfermedad, pero te curaré. Ya el pasado es que yo te permití, pero en el futuro te curaré. ¿Cuándo? No dice. En esta palabra exactamente, en el versículo 1 no dice cuándo, ¿no? Solo en el versículo 2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El versículo 2 precisamente habla sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Ya, como ustedes pueden comprenderlo, para mí el versículo 1 fue una promesa de Dios. Dios me va a curar, Dios me va a sanar. Pero pasando 5 años, Dios en mi vida cumplió su promesa. Ustedes, en sus corazones, han recibido la promesa de Dios respecto a tal tema, respecto a tal asunto, respecto a tal situación. Si ustedes confirman que es la voluntad de Dios, entonces en sus corazones debe aferrarse a la palabra. Debe creer en lo que Dios les ha dicho.
¿Por qué? Dios es quien va a cumplir. Sin relación con la condición de ustedes, sin relación con que ustedes sean personas excelentes o personas muy sabias, sin relación con esto, Dios lo cumple, pero primero en nuestro corazón. Quiere formar la fe. Para terminar, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El versículo 6. Bueno, el libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo nos habla acerca del concepto de la fe. Nos da muchos ejemplos de personas de fe en la historia bíblica. Pero el versículo 6 es un versículo que debemos capturar y que debemos archivar en nuestro corazón. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. Ya, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que el hombre agrada a Dios o cómo es que no agrada a Dios? Acá dice que sin fe. O sea, es un elemento fundamental. En la vida de un creyente, en la vida de una persona, la fe viene a ser un elemento fundamental, básico en la vida espiritual, ¿no? Porque para recibir la salvación necesitamos la fe. Para la vida de creencia también necesitamos la fe. Por eso en Romanos 1, versículo 17 dice que, dice así, ¿no? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así está escrito, ¿no? Entonces, un elemento fundamental en la vida de los creyentes es tener la fe. Entonces, la fe es algo que se aprende, ¿no? Nosotros debemos aprender la fe. Aprender la fe precisamente requiere de escuchar los testimonios de otras personas. En mi caso, yo escuchaba en ese tiempo el testimonio de un pastor que se había sanado de 3 cánceres, ¿no?, en su vida. Incluye también el cáncer de leucemia, que es el cáncer a la sangre, ¿no? Entonces, para mí, realmente puedo entender que Dios realmente quiere ver la fe en el corazón de ustedes, hermanos. Cuando ustedes tienen alguna situación que no puedan resolver, en sus corazones naturalmente surge el deseo de buscar la promesa de Dios. Cuando ustedes encuentran la promesa de Dios y luego cuando ustedes en su corazón la guardan, como dije antes, archivando en sus corazones, Dios con esa promesa quiere trabajar en sus vidas. Esto aplica en todos los ámbitos, en el tema del trabajo, en el tema de la familia, en el tema del matrimonio, en el tema de los hijos. Una promesa que queda en nuestro corazón puede realmente hacernos ver cuánto poder hay en el Señor, cuánta capacidad tiene Dios para solucionar miles de cosas. El punto está, hermano, en que nosotros podamos esperar a Dios. El Señor me prometió, entonces Él cumplirá, ¿no? Él hará. Recuerdo muy bien que en ese tiempo el pastor que compartía sobre el tema salud y fe, estoy hablando hace algunos años atrás, este pastor, bueno, finalmente este pastor ha fallecido, ¿no?, precisamente de un cáncer, pero después de sanarse de 3 cánceres seguidos, diferentes cánceres, él había aguantado, había vivido por la fe. Pero ¿cuál era su testimonio? El testimonio de él era el siguiente, hermanos. Él hablaba de los pasos de la fe, de cómo sanarse la enfermedad. Yo en ese tiempo lo escuché con mucho detalle. Hasta hoy puedo recordar casi todos los puntos, ¿no? El primer punto era que nosotros teníamos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es el primer punto, ¿no? Muchas personas hablan que la Biblia la escribió el hombre, que aquí y allá.
Bueno, nosotros creemos que la Biblia fue escrita por los hombres, pero fue inspirada. El autor es Dios, por lo tanto es la palabra de Dios. ¿Es correcto? Es el primer punto. El segundo punto es que nosotros debemos recibir una promesa del Señor. O sea, entre tantos versículos que hay en la Biblia, entre 66 libros, existen muchas promesas. Hay una versión de la Biblia, hermanos, de la Reina Valera, y yo fue la primera Biblia que tuve, que se llamaba la Biblia Edición Promesas, donde cada promesa la resaltaba con un color gris, ¿no? Entonces, existe alguna Biblia que trae las promesas resaltadas con gris, pero no quiere decir que todas esas sean las promesas, hay más que lo que aparece ahí. Entonces, primer paso, debe creer que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, debe recibir el versículo, la promesa de Dios, entre los 66 libros de la Biblia. Tercero, mirando su situación, su situación todavía no se soluciona, debe creer en la palabra. O sea, la palabra es la verdad más que la situación. El cuarto punto es que sigue siendo la situación grande, sigue sin resolver su problema, pero otra vez ustedes van a donde habían puesto, a donde habían recibido el versículo bíblico, la promesa de Dios. Revisando ese versículo deben confirmar, ¿qué dice la Biblia? Dice esto, pero mi situación es esta. Debe elegir. ¿Voy a creer en la que está escrito, lo que recibí promesa, o en mi situación? Es el cuarto punto, ¿no? El quinto punto, y no menos importante por ser el último, es que si perezco, dice que perezca. Estos eran los pasos que el pastor había aplicado en su vida. Si perezco es que perezca. Si creyendo en Dios me muero, si creyendo en Dios me voy de este mundo, gloria a Dios. Así él pensó. Para mí esta enseñanza fue enorme, fue enormemente grande. A mí me ayudó para sanarme de una enfermedad que tuve desde el año 2006. Hasta ahora puedo recordarlo. Realmente, hermanos, la vida de creencia consiste en cuánto ustedes crean en la palabra escrita y cuánto ustedes menosprecien la situación en la que están. La situación siempre les da negativo. La situación siempre les muestra lo negativo. Pero la palabra de Dios realmente nos muestra, ¿qué cosa? Positivo. Lo que Dios hará. Lo que no ven mis ojos, pero que Dios va a hacer. Si realmente nosotros queremos obtener los ojos de Dios, no es que en ustedes surgirán los ojos de Dios, sino que ustedes tienen sus ojos, ustedes tienen su punto de vista. ¿Dónde están los ojos de Dios, estimados hermanos y hermanas? ¿Dónde están los ojos de Dios? Están en la palabra, en la escritura. En ese lugar están los ojos de Dios. En ese lugar, si ustedes pueden aprender a aceptar una promesa, hermanos, una promesa que ustedes aceptan, no es necesario que acepten 100 promesas, 200 promesas, una palabra, un versículo bíblico que llegue a penetrar en sus corazones, les hará resolver la situación que ustedes no podían solucionar. Esto es mi testimonio personal, ¿no? Lo que yo no pude solucionar por la medicina en ese tiempo, ¿no? Lo que yo, esa enfermedad, no pude resolver con la medicina, Dios me ha permitido la sanidad por su palabra. Así que espero que todos ustedes, considerando, ¿no?, lo que hemos compartido hoy, puedan llegar a experimentar, puedan llegar a previsualizar, o sea, de previsualización que viene de Dios, que quede en sus corazones, y con esta palabra ustedes sean enormemente felices, que puedan experimentar en muchas ocasiones la ayuda del Señor. Gracias por su atención. Así vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido compartir la palabra. Somos personas que están acostumbrados a ver con los ojos humanos, con los ojos de la carne. Pero la Biblia realmente son los ojos de Dios. Cuando nosotros vemos las
situaciones, los problemas de nuestra vida con los ojos de Dios, tendremos esperanza en nuestro corazón. Aunque la situación no cambia aparentemente, pasando 1 año, pasando 2 años, a veces 3 años, 4 años, hasta 5 años han pasado en mi vida, pero no podía ver que mi enfermedad se acababa, que terminaba. Pero un día Dios finalmente acabó con todas las crisis, con todos los problemas que tuve de mi salud. Estuve muy agradecido delante de Dios, porque Dios, quien nos da la promesa, quien nos realmente confía su palabra, nos hace creer realmente en su palabra. Cuando llegamos a creer en esta promesa, Dios también cumplirá su palabra. Por eso en el libro de Hebreos 11:6 dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él dice que debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros ante la situación queremos buscar a Dios, queremos buscar sus promesas, queremos buscar su palabra y con la palabra mirar hacia adelante, previsualizar el futuro con la palabra de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta gran salvación, esta palabra, por darnos la iglesia, por darnos a sus siervos que nos han compartido esta palabra maravillosa. Espero que todos los hermanos vivan con la fe, con fe hacia Dios, con fe puedan resolver un montón de situaciones y problemas de sus vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.